Entre los candidatos punteros para presidir la Suprema Corte de Justicia, nadie más controversial que la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Tormenta. ¿Por qué es tan controversial? ¿Cuáles son las controversias que la tienen como centro y cuál es su proyecto para la Corte? Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Yasmín Esquivel, bienvenida a Largo Aliento. Muchísimas gracias, Sabina, por este espacio, a ti y a tus televidentes. Gracias. Yasmín, estudiaste Derecho. Tienes Sí. más de un doctorado por la Universidad Anáhuac. Te pregunto, ¿por qué estudiar leyes en un país donde no se cumplen las leyes? Fíjate que, Sabina, yo soy producto de la escuela pública. Desde preescolar hasta la universidad he asistido a escuelas públicas. Mis padres, el deseo de ellos era que terminara una carrera profesional, que estudiara lo que yo quisiera, pero que fuera una profesionista. Soy la mayor de 5 mujeres. En casa somos 5. Mis hermanas, que son mis grandes aliadas, amigas, compañeras de vida, 4 de ellas que también han estudiado y también han salido muy bien adelante. Entonces, para ellas y para mis padres, yo fui siempre un referente por ser la mayor, por ser la primera inclusive de esa generación. Mi madre es hija de 9 hijos, entonces era una generación como con 30 primos, y yo era la mayor de los 30, la mayor en mi casa. Entonces, pues le ponían muchísimas ganas para que yo saliera adelante. Soy producto de una escuela pública. ¿Y qué clase social eran tus padres? Pues clase media o media baja. ¿Y por qué estudiaste leyes? ¿Por qué? Tuve un maestro de una materia que se llamaba Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México. Un abogado, orador, un gran abogado, y sin duda alguna mis maestros fueron influyendo en mí para poder ir formando lo que finalmente decidí, irme al área 4, que era el área de sociales, y esa era la enfocada a derecho. Y ya cuando yo tuve oportunidad de pagar mis estudios, pues fui a escuelas privadas, estudié en el Instituto Nacional de Administración Pública, estudié en la Escuela Panamericana, estudié también cursos en el TEC de Monterrey, en la Escuela Libre de Derecho, el doctorado en la Anáhuac en coordinación con la Complutense de Madrid, y más adelante y recientemente el postdoctorado, que lo hice en la Universidad de Salamanca. Apenas en diciembre pasado, hace 3 meses, terminé los estudios de postdoctorado. Fuiste magistrada en tribunales agrarios de 1990 al 2000, donde interveniste en disputas de tierras que afectaban a agroindustrias. Consulté TIPSIC y desarrolladores inmobiliarios, y trabajaste en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, esto del 2012 al 2019, donde resolviste controversias entre empresas y el gobierno capitalino. Tu trayectoria ha estado ligada a las grandes empresas y al gobierno. ¿Es justo decirlo así? No, totalmente equivocado. En el año 2000, Sabina, yo tomo 3 decisiones muy importantes. Primero, a la edad, después de mi antecedente, a la edad de 18 años, yo empiezo a trabajar. Estudiaba y trabajaba. Iba a la universidad de 4:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Y por la mañana trabajaba. Trabajé en la delegación Coyoacán, allá en los años de 1985. Después trabajé en la delegación Benito Juárez. Por cierto, era la alcaldesa, ahora alcaldesa, en aquel entonces era delegada política, Kena Moreno. Estoy hablando hace muchísimos años. Kena Moreno, hace 40 de la años. revista Kena. De la y una de las revista primeras Kena. mujeres que incursionó en política. Sí. Sí.
Entonces, pues yo estaba muy joven, tendría cerca de 20 años, 22 Sí. años cuando trabajé en aquel entonces en la delegación Benito Juárez. Más tarde trabajé en la delegación Azcapotzalco. Siempre trabajaba y estudiaba, igual que muchas mujeres Sí, sí, en sí. nuestro México, que en la mañana trabajamos, hacemos un gran esfuerzo y en la tarde estudiamos. Yo trabajaba en la delegación Coyoacán y me trasladaba en transporte público hasta la ENEP Aragón, Sabina. Y, Entonces ya te imaginarás para una mujer de 18 o 20 años, trasladarse en transporte público, pues tenía que salir hora y media o 2 horas antes de mi domicilio para llegar a Coyoacán y luego regresar a estudiar en Aragón de 4:30 a 10:30 de la noche, en el turno vespertino, prácticamente nocturno, para poder salir adelante. entonces del esfuerzo, pues, y del ascenso a Absolutamente. través del estudio y el trabajo. Ha sido, toda mi vida ha Ahora, sido de esfuerzo. Nada me han regalado. No tengo parientes políticos, no tengo parientes abogados, ni tampoco parientes de despachos. Ni mis hermanas son abogadas, ni mis padres han sido ni servidores públicos, ni abogados. ahora, en tu práctica profesional sí has tenido mucho que ver con las empresas. He tenido que ver en el año 2000, te comentaba que tuve 3 decisiones importantes. Una, dedicarme a la impartición de justicia. Ya después de haber trabajado en las delegaciones políticas, en el gobierno de la ciudad como directora de asuntos políticos, en la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, en el Instituto de Infonavit, después de trabajar inclusive en la Asamblea Legislativa, cuando se creó el primer Código Financiero de la ciudad, después de estar en los 3 niveles de gobierno, Ajá. en los 3 poderes, yo decido dedicarme a la impartición de justicia, porque cada 3 años cambiaba de trabajo, cada 2 o 3 años cambiaba, porque así era en esa época. Ahora, ayúdame. Llegaban los nuevos, pedían renuncias y te cambiaban. ¿Impartición de justicia quiere decir que entras al Poder Judicial? Sí, en los tribunales agrarios. Entonces, Agrarios. yo entro a los tribunales agrarios en el año 2000 como secretaria de estudio y cuenta de la presidencia. Y es el primer contacto que tengo yo formalmente con un expediente. Expedientes que a veces eran, pues, varios metros de expediente para poder trasladarlos. Y entonces tengo el primer contacto con un grupo vulnerable que son los campesinos, que son las mujeres rurales, los hombres y mujeres del campo. Ahí en el año 2000. En estas controversias judiciales con las agroindustrias y los desarrolladores inmobiliarios, ¿tú de qué lado estás? ¿Estás en el lado de impartición de justicia? Yo estoy con la Constitución, Sí. estoy con la independencia judicial, estoy con las leyes que emanan de la Constitución. no eres la y con abogada lo que de ellos. integra del expediente. No tengo el gusto de conocer a ningún desarrollador. ¿No? No, Fíjate. no. Fíjate, te sigo preguntando, en el Sí. 2019 el presidente López Obrador te propone como ministra de la Suprema Corte de Justicia y el Senado te aprueba con gran controversia. Sí, en el año 2004 tomo yo 13 decisiones importantes en mi vida. La primera, dedicarme a la impartición de justicia, ingreso a los tribunales agrarios. En el año también 2000 tomo la decisión de estudiar el doctorado y es cuando ingreso a la Universidad de Anáhuac, cuando ya tenía yo recursos para poder pagar la universidad. Por cierto, con un porcentaje de beca mínimo, pero me dieron beca. Y ser mamá. Yo decido en ese momento ser mamá y los 3 objetivos se van logrando. Ingreso a los tribunales agrarios en el año 2000 y 4 años después soy nombrada por el Senado de la República por unanimidad como magistrada de los tribunales agrarios. 4 años después de haber ingresado a esto de impartición de justicia. ¿Y dónde crees que me toca, Sabina? ¿Dónde? En Cuautla, Morelos. Ajá. Me adscriben a Cuautla y mi pequeño hijo tenía 2 años. Y yo era mamá soltera, mamá autónoma. ¿Eras mamá soltera? Claro. ¿Cuándo te casas con No, el pues no me casé. Me con el casé en el empresario? año 2000, no me casé. Me caso, yo conozco al ingeniero José María Riobó en el año 2011.
cuando yo ya Fíjate. era magistrada. Pero mira, yo te voy a platicar, ¿saben? Algo bien Entonces, importante. eres madre soltera, Entonces, dices. en el año 2002 nace mi hijo José Manuel. Entonces, en el año 2004, de 2002 a 2004, pues me lo cuida mi mamá y mis hermanas. Pero en el año 2004 que me nombran magistrada, me adscriben en los tribunales agrarios. Entra para mí el primer conflicto, renunciar a ser profesionista, a ser magistrada, un sueño que había tenido yo desde el año 2000, ¿O qué? o cuidar a mi hijo. ¿Qué haces? Entonces, en ese momento, ante la frustración de que me asignan hasta Cuautla, Morelos, donde yo no conocía a nadie, no tenía ningún familiar, ningún conocido que me ayudara con el niño, yo tomo la decisión de llevarlo a una guardería del ISSSTE. Entonces me lo recibía en Sabina a las 7 de la mañana. Después de entregar al niño en la guardería del ISSSTE, tomaba un autobús todos los días para llegar a Cuautla, Morelos. Llegaba a Cuautla a las 9 de la mañana, trabajaba hasta las 5 de la tarde, a las 5 regresaba por el niño, por José Manuel a la guardería y nos íbamos a casa. Así estuve durante casi 3 años. Y gracias a las guarderías del gobierno, yo pude tener a mi hijo bien cuidado en la guardería, irme tranquilamente a trabajar a Cuautla, Morelos, regresar en transporte público y llegar a casa tranquila. O sea, ¿entiendes los avatares de las mujeres de este país? Todas las mujeres que hemos pasado por esto. Ahora déjame Y que bueno, yo preguntarte. no lo comento en otras entrevistas aquí con Sabina porque Sí, me das esta confianza de decirte, mamá autónoma, 8 años, Sabina. Sí. El niño tiene en el ¿Y qué año sientes? 2010. Yasmín, ¿pero qué 2011. sientes cuando te caracterizan muy a menudo en los medios Sí. como la esposa de José María Riobó? Riobó es el esposo de Yasmín Esquivel. Yo no soy esposa de Riobó. Bueno, regresando al tema. Yo lo conozco en 2011. Yo pues no podía casarme porque pues tenía ya un chiquitito con el que la pasaba muy bien en el año 2008. Él tiene, Ajá. en el año 2011, él tiene 9 años de edad. Ajá. Y entonces conozco yo a José María Riobó. Lo conozco por un magistrado que es amigo de él. Me presenta al ingeniero Riobó en 2011. Y a los 5 meses de que me lo presenta, me caso con él. Yo dije, bueno, este es un señor honorable, correcto, trabajador, no es constructor. Otra mentira más. Sí, está en los medios. No es constructor, no ha construido nunca ni una casa. ¿Qué es? Él es proyectista y es estructurista responsable en seguridad estructural. ¿Y él trabaja hace para el obras No, él hace obras de infraestructura, diseño. No construye, solo diseña, solo hace el proyecto y es el responsable de la seguridad estructural de la obra. Ahora, El que construye es el constructor. ¿y él es muy amigo y ha trabajado con López Obrador? Él conoce al señor presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2000, cuando gana el concurso para diseñar el segundo piso. Ah. Allí lo conoce. Entonces, lo que me platica el ingeniero Riobó es que ningún jefe de gobierno ni autoridades pues nunca van a las obras. Y el ingeniero Riobó, que fue el que diseñó el segundo piso, se llevó la sorpresa que cada 8 días llegaba el jefe de gobierno a la reunión de obra. Y se sorprendía, pues al rato el que dirigía la reunión era el jefe de gobierno y conocía más de ingeniería, aprendió más de ingeniería que el propio ingeniero Y ahí se Riobó, hacen amigos. que es el mejor estructurista. Ahí empezó una relación de amistad, de trabajo, de esfuerzo, de colaboración. Pero como él es hijo de refugiados españoles, sus padres llegaron en 1939 en un barco que se llama el Mexic. Ellos llegan sin nada en México. Y entonces platicaba mucho con el señor presidente acerca de los cambios y acerca de este tipo de Y me guerras. imagino que ahí conoces personalmente a López Obrador. Yo conocí al señor presidente hasta el año 2015. En el año 2011 conozco a Riobó y yo ya era magistrada. Sí, sí. Y ya había sido magistrada 3 ocasiones, nombrada por 3 órganos legislativos, por unanimidad. La tercera vez por mayoría calificada. Decía Entonces, Yasmín que 2015. eres aprobada como ministra, pero con gran controversia, y te acusan de que los que no votan por ti, vaya,
te acusan de que es por las relaciones de tu marido con el presidente que estás presentada allí, te acusan de que tienes tratos especiales con las empresas. Ahora, yo te pregunto una cosa. Yo creo que te deberíamos llamar la ministra Tormenta, porque no te han abandonado los relámpagos y los truenos desde que llegas a ser conocida nacionalmente como ministra. ¿A qué lo atribuyes? ¿Por qué has estado rodeada de controversias? Mira, cuando yo conozco al ingeniero Riobó, yo ya había sido magistrada de los tribunales agrarios, nombrada por el Senado por unanimidad en 2004. Ya había sido nombrada por la Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno en 2009. Ya había sido ratificada inclusive. Y después conozco al ingeniero Riobó. Yo no soy por el ingeniero Riobó, yo soy por mí misma. Yo soy producto de un gran esfuerzo que hicieron mis padres y yo también por ir a la escuela pública, por ir en transporte público. Yo sé lo que sufrimos las jóvenes que andamos en los transportes y caminando en las calles para llegar a trabajar. Entonces, en el año 2011, yo conozco al ingeniero Riobó, que es viudo. Él había tenido ya su vida con una persona que falleció, con la señora Pilar, y habían tenido 2 hijos. Después yo conozco al ingeniero en 2011 y decidimos casarnos. A los 5 meses que lo conocí, yo me caso con él. Entonces, me caso en diciembre de 2011. Posteriormente, yo conocí al señor presidente López Obrador en el año 2015. 4 años después de tener trato con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, él decide proponerme para ser ministra de la Corte. En alguna de las charlas, yo le comenté a él que mi gran sueño para servir a México, después de más de 30 años que había yo servido a mi país, era ser ministra de la Corte. Llegar al más alto tribunal del país, donde únicamente, Sabina, ha habido 500 hombres y 11 mujeres. Ahora, no, 500 hombres y 11 mujeres en 200 años. No necesariamente es un defecto. A veces la mejor manera de no ser controversial es ser una mosquita muerta. Bueno, eso no soy. Y mucho exacto. menos, y tampoco sumisa. Y por eso también he salido adelante, porque me fijo los objetivos y soy una mujer transparente y abierta, Sabina. Las personas poco conocen de mi vida personal. Sí, poco. Y sobre todo poco conocen de mi esfuerzo. Conocen que estoy casada con el ingeniero Riobó. A él lo conocí en el año 2011. Entonces, ¿en qué momento me regalaron algo? Nadie me ha regalado nunca nada en mi vida. No tengo familiares políticos, no tengo familiares abogados, no tengo familiares servidores públicos. Yasmín, antes de pedirte que nos digas... No he tenido una sola palanca en mi vida. ¿No has tenido una sola palanca? Una sola palanca. Te voy a preguntar sobre las controversias. Discúlpame. Sí. Sabina, por favor. Hoy estamos en tu programa que se llama... Largo Aliento. Así estamos. Y es Largo Aliento precisamente para que dé tiempo de hablar de varias cosas. Lo que tú y quieras. salirnos de los estereotipos. Sí. Te voy a preguntar sobre qué harías de ser electa por el voto popular como presidenta de la Suprema Corte, pero antes te pido que hablemos de los rayos y los relámpagos, de Claro que las sí, controversias. Sabina. Volvemos. Lo que yo advierto es que en ocasiones el policía tiene un criterio, el Ministerio Público tiene otro y el juez tiene otro. Y ante esa diversidad de criterios, entonces es donde tiene el espacio de impunidad del delincuente. Al no haber estos criterios entre el Ministerio Público y el juez penal. Y se puede por esta arreglar, falta de criterio. Yasmín, creo yo que debe haber coordinación entre las autoridades. Pero digamos que tú eres presidenta de la Suprema Sí. Corte. ¿Se puede arreglar? ¿Tú puedes arreglar eso? Yasmín, siendo ya ministra de la Suprema Corte, salió a la prensa la duda de si tu tesis de licenciatura es un plagio, fue un plagio. Primero, ¿cómo llegó a la prensa esto? Mira, después de 4 años de estar como ministra ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fui la primera ministra nombrada, mujer,
por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por mayoría calificada en el Senado de la República. 4 años más tarde, cuando yo aspiro a presidir la Corte y 8 días antes de las votaciones, el periodista Guillermo Sheridan publica un artículo donde señala que hay otra tesis igual a la mía, que una persona se tituló un año antes que yo, 38 años, hace 38 años. Entonces, cuando sale la nota, bueno, yo dije, bueno, pues es un periodista que señala esto, pero yo dije, qué raro, porque esta tesis yo la escribí directamente, el proyecto yo lo hice. Y entonces lo primero que hago es hablarle por teléfono, localizar a la maestra de tesis. Entonces ella me dice que su forma de trabajo, los proyectos que va realizando con algún alumno, los distribuye entre los demás alumnos. Estamos hablando hace 38 años. No había internet, no había computadoras, no había teléfonos celulares. En la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón había un teléfono público, una cabina telefónica pública que normalmente no tenía bocina. ¿Y eso qué Entonces, implica? 38 años antes, y cuando ella me dice que distribuía los proyectos entre los alumnos, tanto de la Escuela de Aragón, donde yo asistía, como en la Facultad de Derecho, entonces en ese momento yo empiezo, qué raro que exista esto. Y busco entre mis archivos si tengo todos mis documentos. Afortunadamente, en la casa de mi mamá encontré una caja con todos mis documentos de la universidad. De todos los grados que fui yo guardando, en esas cajas, ahí los encontré. Entonces, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México, y concretamente no la UNAM, el señor Graue, dice que hay una copia y que hay una alta similitud, yo localizo los documentos originales firmados por la maestra con la fecha en que yo los entregué. Y esto acreditaba que el proyecto lo había yo hecho antes, un año casi antes de que se titulara el otro alumno. ¿Pierdes Entonces, esa competencia por ser la primera presidenta, por ser la presidenta de la Suprema Corte? Totalmente. Por esta controversia. Por esta controversia. Y otra cosa, Graue dice al día de hoy que sí es un plagio y tu asesora de tesis está demandándolo, le está pidiendo una remuneración por daños y perjuicios. Sí, vamos a separar un tanto las cosas. Entonces, lo que yo hago es, primeramente, presentar una denuncia porque existe otra copia por violación a la Ley de Derechos de Autor. Después presento una denuncia para que convoque y llamen, emplacen al otro alumno al juicio para determinar quién es el autor de la tesis. Y también inicio un procedimiento, los 3 han concluido, inicio un procedimiento en donde señalo que la universidad no tiene facultades para tocar mis documentos que me expidió 38 años antes. Entonces, al iniciar estos 3 procedimientos, que ya concluyeron afortunadamente hace un año el último, se ha determinado varias cosas. Primero, que soy la autora de la tesis. Segundo, que la Universidad Nacional Autónoma de México ha reconocido que los documentos son válidos y el juez ha determinado que esos documentos son intocados. Entonces, al tener yo mi certificado de derechos de autor, que soy la autora de la tesis, y al haberse determinado que la universidad no puede tocar los documentos, hace un año yo di por concluido el asunto, di por acabado este asunto de carácter político. ¿Por qué insiste Graue? ¿Graue tiene algún interés político en esto? En aquel momento, estamos hablando hace 2 años y medio. Sí. Hace 2 años y medio, el evento donde sacan este asunto es un evento eminentemente político para descarrilarme por la presidencia de la Corte, cosa que lograron. Cosa que logran. Descarrilarme por la presidencia de la Corte cuando yo era la única que estaba participando, que había sido nombrada en el gobierno anterior del señor presidente López Obrador y que traía el firme propósito
de transformar la justicia y quitar y eliminar todos los vicios que hoy conocemos que se dan en el sistema de impartición de justicia, fundamentalmente en el Poder Judicial. Paso a otro tema. Sí. Marzo de este año, el Grupo Salinas, del empresario Salinas Pliego, pidió a la Suprema Corte que Lenia Batres, también ministra, Sí. quedara excluida de votar en un caso que le atañe a Salinas. Y tú votaste para que fuera excluida. Eso causó un escándalo en las redes. Te acusaron de ser una traidora a la 4T y a la izquierda. ¿Por qué votaste así? Voté así por lo siguiente. El artículo 51 de la Ley de Amparo señala que cuando existe una enemistad manifiesta con alguna de las partes, el juez está impedido para conocer del asunto. Cualquier asunto, cualquiera de las partes. El artículo 17 de la Constitución dice que todos los mexicanos tenemos derecho a un juicio justo, a un juicio imparcial por jueces imparciales. Entonces, el caso de la ministra Lenia, antes de ser ministra, ella publica algunos twitters donde habla de que este señor Ricardo Salinas es una persona con determinadas características, que debe pagar es un evasor impuestos fiscal, que es un golpista, que es un evasor fiscal, que es un miserable, una serie de calificativos que eran evidentemente estaba impedida para conocer el asunto del señor Salinas. Después de ser ministra, después de ser nombrada ministra, publica todavía 2 twitters más acerca del mismo señor, del mismo tema de los impuestos de evasión fiscal de este señor. Entonces, al hacer el análisis de si estaba impedida o no, ella hace esas expresiones en su cuenta de Twitter, ahora X, es unas expresiones públicas y era evidente que caía en lo que señala el artículo 51 cuando hay una enemistad manifiesta. Ahora, Salinas Pliego también quiere que tú seas excluida de una votación. ¿De Mira, cuál? En septiembre del año 2024, Sí. en agosto más bien, en agosto de 2024, yo presento un proyecto ante la segunda sala, donde digo que se deseche el recurso de revisión y se le cobre inmediatamente los impuestos al ¿Todos señor los que debe? Salinas. Uno de los 3 asuntos más importantes. Ok. Entonces Uno de los 3 tú asuntos. dices que ya se le cobre a él. Exactamente. Y entonces él presentó un impedimento exactamente en la fecha que se iba a votar el asunto. Y dice, la ministra Yasmín Esquivel no puede participar en mi asunto. Primero, porque el presidente López Obrador ha tenido expresiones donde dice que Yasmín Esquivel está con el proyecto de transformación. Segundo, porque el esposo de Yasmín Esquivel recibe obras del gobierno, cosa que también es falso. Tercero, porque copió su tesis. Cuarto, me dice una serie de cosas ahí donde todas ellas manipulaciones totalmente del señor Salinas, en donde dice por qué razones considera el señor que yo estoy impedida para conocer. Y una que es muy importante, dice que cuando me llega a mí su asunto, yo en 8 días ya lo estaba listando, cosa que es cierto, porque son asuntos muy sencillos de consolidación fiscal, donde ya tenemos criterio en la Corte. Yo presento inmediatamente el asunto diciendo que se deseche el recurso de revisión del señor Salinas y se confirme que el SAT debe cobrarle. Entonces, por esa razón, al abrir un impedimento, se suspende la votación, se envía el impedimento, debe ser el ministro Pardo el que lo tiene, y está en este momento en instrucción el expediente de impedimento contra mí. A ver si te impiden o no. Ahora, Sí. Yasmín, si Entonces, eres electa. el señor Salinas ha sido una persona que ha señalado cuestiones de mí totalmente inapropiadas, inadecuadas, incorrectas y verdades a medias. Si eres electa como presidenta de la Suprema Corte, ¿Salinas va a pagar sus impuestos, sí o no? Si soy electo o no soy electa, el señor tiene que pagar impuestos, como debemos pagar todos los mexicanos impuestos. El pequeño contribuyente, el gran empresario o inclusive nosotros los servidores públicos. Todos tenemos que pagar impuestos. Aquí ya existe criterio sobre el tema de los impuestos del señor Salinas. Yo no tengo la menor duda que esta corte o la que llegue va a tener el mismo criterio
en cuanto a que tienen que pagar impuestos. Pero depende de quién presida, porque, a ver, yo soy una lega. Sí. No sé nada de leyes. Sin embargo, lo que observo desde afuera es que hemos tenido una Suprema Corte de Justicia, y tú me vas a decir desde cuándo, que se dedica a litigar sobre asuntos fiscales, es decir, sobre impuestos de los más ricos de este país. O sea, vi el dato, revisé el dato también, lo comprobé que era cierto que el 80% de los asuntos que han ocupado a la Suprema Corte de Justicia son asuntos fiscales. ¿Para eso sirve la Suprema Corte? No tengo el dato, cuántos asuntos fiscales hay en la Corte. Sin embargo, no creo que sean el 80% los asuntos fiscales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, probablemente en la segunda sala, pero también tenemos la primera sala que ve asuntos de carácter civil y penal. Entonces son otro tipo de asuntos que se ven allá. Bueno, te lo pregunto de otra manera. Y en el pleno de la Corte. ¿No ha servido la Suprema Corte históricamente, posiblemente desde hace 30 años, desde que entramos a la época neoliberal, mucho para liberar a las personas más ricas de este país de pagar los impuestos que deben pagar? No creo que sea así, porque también nos toca reconocer la validez de lo que hace el SAT o declarar la invalidez de lo que hace el SAT. Entonces, no tengo el dato con precisión. Sin embargo, no creo que llegue ni siquiera a la mitad los asuntos que se pueden invalidar donde se impugnan los actos del SAT. Ahora bien, nosotros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación vemos todo lo que hacen y pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que hacen presidentes municipales, gobernadores, presidente de los Estados Unidos mexicanos, congresos locales, congresos federales y también lo que hace el SAT, entre muchos otros miles de asuntos. Claro, visto desde afuera, encontré el dato y te lo voy a hacer llegar. Sí, con el mucho dato gusto. puede estar equivocado. Claro. Sí hay una percepción de que la Suprema Corte ha servido sobre todo a los más ricos de este país. Pues no creo que sea así, porque nos llegan asuntos de todos los orígenes, no nada más del SAT, que son los asuntos fiscales. Llegan asuntos de todos los estados de la República, de todos los niveles de gobierno, además de todas las leyes que aprueba el Congreso de la Unión. Entonces, creo yo que vemos está asuntos errónea esta de todos los Te caracterizaciones. pregunto otra cosa que a mí me causa mucha inquietud, los sabadazos. Uh-huh. O sea, de pronto los sábados en este país ya se volvió tradición que el Poder Judicial exonera a gente que a los otros nos parecen evidentemente criminales o descongela cuentas de criminales. Sí. Cada sábado. ¿Qué es eso? Pues es muy grave, Sabina, liberar a un delincuente. Como tan grave es tener un inocente en la cárcel. No podría yo adelantarme, no conozco los expedientes. Sin embargo, es importante señalar que cada asunto es distinto. Es muy grave que los jueces, cuando está acreditado que la persona es un delincuente, que cometió una conducta fuera de la ley, que fue un homicida, que es un lavador de dinero o que forma parte del crimen organizado, pues es una persona que no debe salir, es una persona que debe estar dentro. Pero cada uno de los jueces, en el espacio de independencia que les corresponde, determinan si la persona debe salir o no. ¿Esto se puede arreglar? Esto se puede, claro, por supuesto. ¿Cómo? Aquí tenemos un tema que es importantísimo. Por ejemplo, yo lo que observo es que tenemos la policía preventiva como primer respondiente, tenemos el Ministerio Público como investigador y luego tenemos el juez que va a aplicar la sanción. ¿Cuál sanción? Privación de la libertad o irse con algunas medidas cautelares, en fin. El juez es el que va a imponer la sanción o la resolución jurisdiccional. Entonces, lo que yo advierto es que en ocasiones el policía tiene un criterio.
el Ministerio Público tiene otro y el juez tiene otro. Y ante esa diversidad de criterios, entonces es donde tiene el espacio de impunidad del delincuente. Al no haber estos criterios entre el Ministerio Público y el juez penal. Y eso ha permitido que muchos delincuentes salgan de la cárcel Y se por puede esta arreglar, falta de criterio. Yasmín, Creo yo que debe haber coordinación entre las pero autoridades. digamos que tú eres presidenta de la Suprema Sí. Corte. ¿Se puede arreglar? ¿Tú puedes arreglar eso? A mí me parece que es fundamental la coordinación entre autoridades. ¿Y se puede La hacer? autoridad del Ministerio Público con el juez para que los criterios sean iguales, para que el juez les diga al Ministerio Público cuáles pruebas no te voy a aceptar y por qué razones. Y entonces el Ministerio Público pueda perfeccionar su investigación y a su vez exigirle a la policía cuáles son los criterios para efecto de que las pruebas vayan Es debidamente que fíjate, ante el juzgador. Yasmín, porque Entonces ha sido uno de los principales problemas. Lo que nos hemos cansado los mexicanos es de oír que los casos están mal formados Sí. o que es un genérico para esta descoordinación que tú dices y decimos, pues sí, pero el trabajo es de ustedes. Se puede desde la Suprema Corte acabar con esta sensación de impunidad que se van por los huecos del sistema policíaco y judicial los criminales. Claro, por supuesto que se puede, porque necesitamos desde la presidencia de la Corte, desde el órgano colegiado que es la Corte, desde el órgano administrativo que ahora se va a crear con la reforma, desde el Tribunal de Disciplina Judicial, transformar la ¿Y justicia. se puede? Sí se puede transformar la justicia. Ahora Y tenemos hoy una gran esperanza en que ahora que van a ser jueces electos, jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, vamos a ser electos, haya una nueva generación de juzgadores sensibles, de juzgadores que le deban su puesto al pueblo de México, de juzgadores que no actúen por consignas económicas o políticas, sino que actúen únicamente en base a la Constitución, a lo que dicen las leyes y a lo que existe en el expediente, claro está. Y también que sean sancionados, ¿no? Cuando lo hacen, porque lo que no hay es sanción. Deja que te pregunte algo que me llega continuamente por Twitter. Ahora que estoy entrevistando a los candidatos punteros para la Suprema Corte, me dicen, pero no hay revocación de mandato. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ciudadanos si vemos que consistentemente un juez de cualquier nivel está fallando en pro de los criminales? ¿Qué hacemos si no podemos sacarlo de allí y no tenemos ningún camino para sacarlo de allí? Esta reforma que está ya implementándose en este momento, que ya el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo, es una reforma que crea el Tribunal de Disciplina Judicial. Este tribunal nuevo, que entra en funciones el 1 de septiembre. Serán como 5 personas, y que va a ser ¿verdad? electo popularmente. A ser electo Son 5 popularmente. personas. Va a ser electo popularmente. Entonces, este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial va a recibir las quejas contra jueces y juezas, contra magistrados, magistradas, contra ministros y ministras. ¿De gente de a pie? Este tribunal de gente de a pie va a recibir las quejas y aquellas que tengan mérito, fundamento, abre un procedimiento en contra del juzgador. Mira, Sabina, actualmente tenemos una unidad que se llama UGIRA, Unidad General de Investigación y Responsabilidades Administrativas. Cuando llega la queja de un particular o la queja inclusive del gobierno por haber liberado a un delincuente, lo que hace la UGIRA es mandarlo al kilo. Al kilo. Ahí hay como 300 quejas o 400 o sea, a antes. estas columnas enormes A de estas documentos. columnas enormes de documentos. Y luego hay ocasiones en que el juzgador ya hasta se jubiló y nunca se le abrió su procedimiento. Pero ni la presidenta tiene voz y voto, bueno, no voto no debe tener, pero no tiene voz en el Poder Judicial de ahora. Entonces, ahora este Tribunal de Disciplina Judicial lo que va a permitir es que las quejas de las autoridades, del gobierno, de los secretarios de Estado, de la propia presidenta de los Estados Unidos mexicanos, inmediatamente se abra el procedimiento de investigación
en contra de jueces, magistrados o ministros. Ahora te pregunto Este procedimiento te pregunto del Tribunal lo de inverso. Disciplina es importantísimo. Te pregunto lo inverso, ¿cómo hacer que el nuevo Poder Judicial no sea manejado por el poder de la presidenta, por el poder del partido o por el populismo, por la gente de a pie? ¿Cómo darle estructura a ese Poder Judicial? Este Poder Judicial nuevo es un Poder Judicial que va a emanar del pueblo. Es un Poder Judicial producto de una elección democrática, de una elección donde acudimos los mexicanos y mexicanas, los ciudadanos, a votar en las próximas elecciones el domingo 1 de junio. Entonces, este nuevo Poder Judicial, se va a elegir la mitad de los juzgadores federales del país, la totalidad del nuevo Tribunal de Disciplina, es un tribunal nuevo, y la totalidad de los ministros de la Corte. Entonces, ¿a quién le deben el puesto, Sabina? A la gente. Al pueblo de México. Pues sí, no se lo pero- deben a una persona ni a un órgano colegiado, se lo deben a la población. Pero el pueblo no tiene dientes una vez que ya son electos los funcionarios o jueces. Pero el no es- Tribunal de Disciplina sí. El Tribunal de Disciplina puede poner una amonestación privada, una amonestación pública, iniciar un procedimiento de responsabilidad, suspender al juzgador, puede inhabilitarlo y puede darle vista al Ministerio Público. Entonces, este Tribunal de Disciplina tendrá dientes y sin duda va a actuar de una manera firme en contra de quien haya tenido conductas inadecuadas. Vamos a un corte y volvemos a nuestro último bloque para que nos hables de tu proyecto como ministra de la Suprema Corte. Volvemos. ¿Cómo hacer que este nuevo Poder Judicial tampoco sea el brazo ejecutor de un partido político? Lo que pasa es que una cosa no está peleada con la otra. Es decir, puede el ministro o la ministra tener simpatía con alguna ideología política. Sin embargo, en el momento de juzgar, su actuación debe ser absolutamente independiente. O de lo contrario, se puede presentar una queja en contra de ese juzgador por las partes o por alguna persona que considere que esa resolución fue una resolución que no es correcta o que no está pegada a derecho. Yasmín, tu proyecto. Consulto con DeepSeek y me sintetiza así. Yasmín Esquivel ha centrado su proyecto en una transformación radical y lo pone subrayado. Del Poder Judicial alineado con la agenda de la llamada Cuarta Transformación. ¿Sí es radical y sí está alineada con la 4T? Todas las transformaciones, Sabina, generan tormentas, tempestades. A lo mejor de ahí lo de la ministra de la tempestad o de la tormenta. La ministra Tormenta. Perfecto. Porque todas las transformaciones son eso, una tormenta. Todas las transformaciones tienen resistencias. Todas las transformaciones que ha habido en la historia han generado esos bloques en contra siempre del status quo, de la comodidad que se llega a tener. Yo estoy convencida que el Poder Judicial necesita cambiar, necesita transformarse. Necesitamos que los juzgadores tengan una gran sensibilidad social, que estén cerca de la gente, que haya una justicia de puertas abiertas, que la justicia no sea nada más para las personas que tienen posibilidad de pagar un abogado, sino también haya justicia para las personas que no tienen los recursos económicos para pagar una defensa particular. Todo esto que has enlistado es como no es. Entonces, necesitamos hoy una justicia que llegue a todas partes, que llegue a los que menos tienen, una justicia para todas y todos, una justicia transformadora, una justicia de puertas abiertas. Necesitamos jueces que escuchen a las personas. Hoy necesitamos cambiar todo esto y fundamentalmente acabar con la corrupción, con el familiarismo que tanto se ha abusado de él. El nepotismo, El sí. tráfico de influencias, el nepotismo, el que se ha llamado nepotismo o familiarismo. Entonces, con todo esto necesitamos terminar desde arriba ¿Desde ir arriba? barriendo
de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y hay que barrer de todas formas y barrer con todas estas conductas inadecuadas. Hoy tenemos una esperanza en esta transformación del Poder Judicial, una esperanza de que la justicia realmente se vea. Mira, te voy a comentar que las cifras de INEGI señalan que los jueces son corruptos solo después de la policía de tránsito, los más corruptos. De acuerdo a las instituciones evaluadas, los jueces son los más corruptos solo después de la policía de tránsito. No me extraña. Estoy hablando de las cifras de INEGI, de la última encuesta. Entonces, esta reforma al Poder Judicial, Sabina, era una reforma necesaria, era una reforma urgente, era una reforma para cambiar y transformar. Y todas estas transformaciones generan siempre incomodidades. ¿Y qué se necesita para acabar con la corrupción? Se necesita, primero, no ser cómplice de ello. Segundo, además de transformar, emitir las políticas muy duras dentro. Tener tribunales como el que ahora se va a crear, el de disciplina judicial. Tener jueces que no le deban el puesto a una persona o a un grupo colegiado de personas, sino se lo deben a la ciudadanía. Entonces, todo esto se va a generar mediante esta voluntad firme del propósito de erradicar la corrupción, erradicar el tráfico de influencias, revisar los expedientes en aquellos casos que se den liberaciones de delincuentes o que se tengan inocentes en la cárcel y que tienen más de 2 años sin tener un juicio, sin tener una sentencia, Sí, y que tienen los jueces... Son 6 de cada 10 que están en la cárcel no tienen una sentencia, ¿cierto? Una sentencia. Es una barbaridad Es esto. una barbaridad. ¿Cómo es posible que haya personas que no se sabe si son culpables, Y no que no hay falta- una sentencia y que siguen en la cárcel? Yasmín, disculpa la necedad, pero ¿no se necesita también un mecanismo para poder correr a un juez que está fallando? Claro, por supuesto. Ya está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que le toca aplicar al Tribunal de Disciplina Judicial, así como el Código Penal. Cuando hay una conducta penal en la que está incurriendo un juez, pues inmediatamente proceder en contra de ese juzgador que te ha tenido un indebido comportamiento y que ha afectado no tan solo a él y su prestigio, sino a toda la institución. Ahora te regreso la pregunta. DeepSeek dice que estás alineada a la 4T. ¿Cómo hacer que este nuevo Poder Judicial tampoco sea el brazo ejecutor de un partido político? Lo que pasa es que una cosa no está peleada con la otra. Es decir, puede el ministro o la ministra tener simpatía con alguna ideología política. Sin embargo, en el momento de juzgar, su actuación debe ser absolutamente independiente. O de lo contrario, se puede presentar una queja en contra de ese juzgador por las partes o por alguna persona que considere que esa resolución fue una resolución que no es correcta o que no está pegada a derecho. Hoy vivimos en un estado de derecho y eso es lo que hay que privilegiar. Dice la derecha, sí, pero no. Sí, van a votar muy pocos relativamente a una elección presidencial. Y la otra es que ¿quiénes son los conocidos? Son conocidos, y dicen esto, los que tienen tratos con instituciones gubernamentales. O sea, los que tienen tratos con la 4T, los que tienen tratos con sindicatos. ¿Tú últimamente has estado con sindicatos o... Loreta ha estado con el sindicato electricista, Lenia está mucho con la 4T, tú has estado en medios, entonces ellos tienen una ventaja. Bueno, tenemos una ventaja y desventaja. Por ejemplo, los candidatos que no son juzgadores, Sí. que no desempeñan la actividad de juzgador, tienen todo el día para hacer campaña, para acudir a los medios de comunicación de acuerdo a las normas que emite el INE, que tú ya las conoces muy bien, son normas muy limitadas, muy justas, y entonces ellos tienen todo el día para hacer campaña, los que no son juzgadores. Nosotros, por ejemplo, que tenemos que asistir a las sesiones
estudiar los asuntos, prepararse para el debate, pues tenemos menos tiempo para poder hacer campaña. Tampoco podemos pedir licencia porque se desintegran los órganos colegiados. Entonces, ante ese escenario, puede haber ventajas o desventajas, dependiendo del candidato, si es juzgador o no es juzgador. Mi opinión es que por principio son demasiados candidatos. 64 candidatos para la Suprema Corte de Justicia, pues imposible reconocer a todos. Bueno, aquí lo importante es que las personas traten de entrar a esta plataforma que ha dispuesto el Instituto Nacional Electoral y que puedan conocer a los candidatos. Pero hay otras boletas que traen menos de 10 candidatos. Sí, es verdad. ¿No? Menos de 10 candidatos donde pueden elegir las opciones por 3 mujeres o 3 hombres y la lista es de 10. Entonces ahí tenemos pocos candidatos, no todos son tan extensos como la boleta de la Corte. Yasmín, si tú tienes el voto mayoritario, así se va a decidir quién es el presidente o presidenta de la Suprema Corte, el que saque más votos. Si tú lo tuvieras, ¿qué tan radical sería el cambio? ¿Qué tan diferente sería la Suprema Corte venidera? Muy diferente. Muy diferente porque desde el más alto nivel se requiere políticamente tener la decisión de transformar el Poder Judicial. Pero ahora se cuenta con un elemento adicional, que es la reforma constitucional. Esta reforma prevé el acompañamiento del Tribunal de Disciplina Judicial, que es un tribunal que va a funcionar muy bien y va a ayudar muchísimo para erradicar la corrupción. Eso se vota aparte, ¿verdad? Eso se vota aparte. Sí. Segundo, hay que emitir políticas internas muy restrictivas de la contratación de las personas para evitar el familiarismo, el nepotismo, esto que ha crecido como una red al interior y que ha generado el influyentismo. Esta red de tráfico de influencias que se llega a dar entre los despachos, entre los que tienen despacho, los conocidos de los despachos. ¿Sí? Muchísimo, ¿no? Muchísimos. Hay muchos despachos influyentes los hay en México. Entonces también hay que evitar este tipo de redes de influencia que se puedan ir presentando y se puedan ir determinando por este mecanismo. Y otra cosa muy importante, analizar cuidadosamente aquellas conductas que socialmente nos parece que son inadecuadas, revisar exhaustivamente esos expedientes para ver cuando se libera un delincuente que tiene elementos para mantenerlo en la cárcel. O se descongelan las cuentas de un lavador de dinero que está prófugo. De un lavador prófugo o de la familia del lavador prófugo. O de la esposa porque en ocasiones de las alguien tienen que a acaba nombre de de la ser familia. sentenciado en Nueva York como delincuente. Sí, no queremos que haya nepotismo en la función pública, en ninguno de los 3 poderes, pero mucho menos en el Poder Judicial. Si la corrupción es un cáncer que corcome en una sociedad, más grave aún es si se encuentra en sus juzgadores. Por supuesto. Más grave aún si les toca a los que tienen que aplicar la ley e impartir justicia. Yasmín, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Sabina. Ya me di cuenta por qué te dicen la ministra Tormenta. Te agradezco mucho. Por la transformación, la ministra de la transformación. Por eso tanta tormenta. Muchísimas gracias, Sabina, a ti, a tu auditorio, por este espacio para poder conversar acerca de todos estos temas tan importantes. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.